Pasamos ahora a la intervención de Luis Antonio Sáez, debates y propuestas frente a la despoblación. Muy bien, buenas tardes. Gracias en primer lugar al Consejo José Martí por la oportunidad que nos da también desde esta ciudad tan vinculada de formar parte de la red, de servirnos de su plataforma para amplificar las cosas que proponemos aquí. Gracias a la universidad y en particular al vicerrectorado que dirige Paco Beltrán por contar con nosotros y conmigo en particular. Bien, al igual que ha comentado Ángel, en mi caso, pues mi labor también procede de un trabajo en equipo. Tengo la suerte de pivotar sobre diferentes grupos, algunos de ellos están aquí presentes en diferencia. Con Vicente Pinilla desde hace mucho tiempo pues nos une el compartir una línea de estudios sobre la despoblación de manera muy directa, pero también con grupos como el que está radicado en geografía, que formaría parte también Severino Escolano o Ana Escalona, que ha estado esta mañana. Pues también me beneficio de temas como cultura y desarrollo rural, cultura y ciudades, así como con otros colegas más en la parte institucional dentro del grupo de economía pública. Bien, cuando al principio uno ve que tiene poquito tiempo, siempre tenemos ese defecto, creo, los profesores, de considerar que el tiempo es injusto, que es insuficiente. Pues frente al tema que se planteaba bastante amplio, decía, bueno, pues cómo salir del embrollo intentando buscar algo un poquito más acotado o intentando a lo mejor ser más limitado, ¿no? Entonces, bueno, me serví de plantear esta cota, de decir, bueno, voy a intentar hablar de aquellas cosas que son menos habituales y que de alguna manera, pues cuando se plantea la despoblación, uno cree que quedan pendientes, que tiene menos atención o que por lo que sea quedan fuera del debate, ¿no? Entonces, bueno, valerme, como decía, de la oportunidad de tenerles a ustedes como público muy cualificado para tratar de suscitar también un poco esa controversia que yo creo que es buena, que en demasiadas ocasiones confundimos el consenso en sí mismo como algo positivo, cuando yo creo que es mucho mejor la crítica, cierta disputa, el esgrimir argumentos contrarios o por lo menos complementarios y exprimir de ahí conclusiones, ¿no? Bien, pues por ahí va la intención con relación a la despoblación. Entonces, bueno, el punto de partida es sobre una cuestión muy básica, que yo creo que la despoblación en demasiadas ocasiones se reduce al número, a decir que, bueno, esta mañana ha habido unas precisiones conceptuales por parte del profesor Pedro Reques muy oportunas, ¿no? Entre despoblación, despoblamiento, hay quien habla de desertización, pero nos quedamos en demasiadas ocasiones con la trayectoria de unos números y normalmente descontextualizados, ¿no? Entonces, bueno, hablar del número de habitantes pues es como hablar muchas veces pues del colesterol o de la edad o del peso, ¿no? Que si uno no lo pone en relación con qué, y que por supuesto es simplemente un síntoma. Es un dato muy importante que influye en la calidad, pero ni mucho menos es la razón de ser, ¿no? La cuestión, que yo creo que la apuntaba Ángel hace unos instantes y también en otros momentos he ido planteando, son las razones últimas. ¿Por qué la gente quiere vivir en un sitio o no puede vivir en un sitio? A veces esto que se dice, ¿no? Querer es poder. La separación entre la posibilidad y el deseo pues es también muy subjetiva, ¿eh? Pero preguntarnos en última instancia las causas que determinan que un lugar sea atractivo o nos gustaría estar allí, y dejarnos un poco, porque el número es cambiante, evoluciona con el tiempo, y creo que esto pues antes Ángel Puello, el profesor Puello, lo ha contado muy bien. Entonces, bueno, buscar las razones de por qué nos encontramos mejor en un sitio con relación a otro, que normalmente es en términos comparativos, ¿no? Bien, ¿qué cosas se prescinden cuando nos centramos en demasía en ese número? Pues que la forma de estar en el territorio ha cambiado, ¿no? Creo que los mapas que han tenido oportunidad antes con gran precisión lo han descrito, esa movilidad que no solo es física, es también virtual, es de muchos sentidos, ¿no? Incluso a veces pues de la información casi despersonalizada. Entonces, bueno, hoy como las infraestructuras, los operadores, las telecomunicaciones posibilitan una forma de estar en el territorio muy diferente, y que también el uso que damos al tiempo ha cambiado mucho, ¿no? Decía Gary Becker que tenemos una limitación, que seguimos teniendo 24 horas al día, pero tenemos muchas más oportunidades, ¿no? Entonces, ¿cómo
cómo cambia la jerarquía o las preferencias, seguramente también es algo que evoluciona a lo largo de nuestro ciclo vital y que a la hora de plantearnos nuestra relación con el espacio de una manera más agregada, esta mañana se planteaban las transiciones en el tiempo demográficas y cómo también iban con un ritmo propio. Bien, el territorio también ha cambiado mucho, ¿no? Se habla de la multifuncionalidad del espacio y yo señalaría dos aspectos. Antes, fundamentalmente, el territorio se valoraba desde la perspectiva de la función de oferta, como un input, como algo productivo, ¿no? Entonces, bien como producción agraria, fundamentalmente, y eso vinculaba a una población que no se podía desplazar de ella o que necesitaba estar cerca, un recurso tan decisivo como el agua, las fuentes energéticas, pero era esa perspectiva de materia prima. Sin embargo, hoy el territorio pues, pasaría a ser eso que se llama a veces, ¿no?, una commodity, una cosificación, que se valora más desde la perspectiva de la demanda, desde el consumo, ¿no? Entonces, pues el Pirineo, que fue la primera zona que se despobló de España, porque era poco competitivo, ¿no?, en términos agrícolas, cuando llega esa revolución verde, etcétera, etcétera, y sin embargo ahora, cuando pasa a ser un espacio que se consume para ocio o por las amenidades o como para ese tiempo de calidad, pues pasa a ser muy valorado y de hecho el Pirineo se ha repoblado, ¿no? Ha tenido una dinámica inversa en la mayor parte del al menos. Entonces, bueno, como hoy el espacio se valora más en términos residenciales, de ocio, medioambientales e incluso a la hora de producir se valora más en función del consumo, ¿no? Antes también ha apuntado algo Ángel, por ejemplo, las papeleras hoy en día no están donde están los bosques, están cerca de donde están las zonas de reciclaje. O podemos ver el tema de las macrogranjas, que ya no buscan las zonas de pasto, buscan aquellos núcleos bien comunicados, porque hoy en día los animales pues, son como un proceso productivo más industrializado, ¿no? Entonces, bueno, el espacio ha cambiado mucho, se usa de otra manera, y luego también la idea, que creo que alguien esta mañana lo ha apuntado, o por lo menos yo traía el vínculo aquí, que es la mercantilización, ¿no? Aquellos momentos o aquellas casas que adquirían el apellido, ¿no?, Casa Fulano, porque tenían una connotación que no era meramente mercantil, sino que había también una carga emotiva, de tradición, de pervivencia de la raíz familiar, y aquello con la mercantilización, el capitalismo, bueno, era cuando hablaba Reques de la campesinización, ¿no? Y bueno, igual que Marx hablaba de la alienación con relación al trabajo y como aquella pérdida del proceso íntegro, pues yo creo que también en este proceso que hoy valoramos el territorio, pues en un análisis coste-beneficio muy mercantilizado, pues muchos de esos territorios que eran valorados por esa carga de valores emotiva, pues han perdido bastante su capacidad atractiva frente a ese mundo urbano que sí que oferta todo ese tipo de servicios que en esa dinámica más mercantil tienen, ¿no? Y bien, luego, cuando planteamos la población como un número, estamos obsesionados con que lo bueno es crecer, como si estuviéramos todavía en aquel creced y multiplicaros, cuando no eso es necesario así. Ya hace mucho tiempo, pues Malthus o John Stuart Mill, cuando hablaba del estado estacionario, ¿no? Pero nos lo empiezan a decir también las cifras. Algunos cálculos se detenían en 2030, pero los que ya hay hacia 2050 y más allá empiezan a explicar que el planeta crecerá, pero tal vez por la inercia que provenga de África y en particular de África subsahariana, pero que el resto de continentes, Asia, Latinoamérica, Europa, estarán estabilizados o decreciendo. Entonces, exigir a territorios tan frágiles que la única manera de evaluarlos como que están en una dinámica positiva es que crezcan, pues es algo que no tiene sentido, ¿no? Es como que a partir de cierta edad nos exigiéramos todavía crecer o no tener arrugas, ¿no? Sería un objetivo frustrante. Entonces, sobre todo esto lo digo cuando federaciones, grupos de presión, políticos, periodistas establecen cómo crecer que es algo bueno y no crecer que es algo malo, cuando, insisto, pues debería contextualizarse. Y de hecho, introducir algo de rigor. ¿Cuál es la población óptima que alguien planteaba? Seguramente pues es un dato que sería cambiante, dependería mucho de los juicios de valor, de las hipótesis de partida, de la metodología que aplicáramos, del enfoque teórico. Entonces, bueno, establecer una cifra, como se hace a tabla rasa en algunos casos, me parece bastante frívolo y que solo lleva a diagnósticos erróneos y sobre todo a propuestas políticas bastante descabelladas en ocasiones, ¿no? Entonces, seamos un poco más, no sé, diría humildes, por lo menos en términos académicos,
académicos a la hora de establecer el número óptimo, porque tal vez sea un poquito más tautológico y dependa de las propias preferencias de las personas. Pero decir cuál es el número óptimo cuando a lo largo de la historia ha habido esos cambios, cuando depende tanto de los juicios de valor, de las consideraciones sobre los hijos, etcétera, etcétera, pues me parece bastante aventurado. Bien, por tanto, a lo mejor el tema de qué preguntas tenemos para avanzar en el asunto, en el reto, me parece bastante pertinente, ¿no? Y volver a qué es lo que hace de un lugar que sea atractivo. Bien, ahí actuamos diferentes disciplinas. Hoy en día prima, yo creo que en exceso, la hiperespecialización académica, porque los incentivos pues, son esos, cuando más bien ante problemas transversales sería más pertinaz a lo mejor un enfoque más transversal, más humanista, más interdisciplinar. Bien, desde la economía incidimos mucho en que hay que ser competitivos, nuevamente crecer, aunque habría que decir que se entiende por crecer o por desarrollo, e introducimos antes, alguien hablaba del empleo, pero yo creo que ha matizado enseguida, puede haber empleo y sin embargo la gente pues con la movilidad que hay o por otros motivos no enraizarse allí. La cuestión del gobierno yo creo que también se exagera en exceso, el tema de los impuestos sin mucha base, el tema de las subvenciones, cuando hay territorios en Europa que desde hace 40 años son muy subvencionados y sin embargo siguen en espirales de declive, las infraestructuras a veces no se interpreta bien pues que son reversibles, que tienen un coste de mantenimiento, que pueden quedar obsoletas, su impacto, y también se le da importancia, que la tiene, al estado de bienestar, ¿no? Y sin duda estas dos cosas son relevantes, pero son insuficientes, e introduciría lo que desde esa perspectiva tan interesante que ha hecho el profesor Puello sería el tema de los valores, de la mentalidad, de la mirada, ¿no? Y yo creo que ahí omitimos en esas preguntas que irían al fondo de la cuestión más personal, de la psicología social, de la antropología, de cuáles son los valores, ¿no? ¿Por qué un sitio resulta atractivo y por qué no? ¿No? ¿Por qué aquel paisaje que a lo mejor a una persona le resultaba, pues que lo estigmatizaba o le resultaba negativo y que hoy en cambio con otra perspectiva pues se pone en valor, ¿no? Y en cualquier caso que todas estas dimensiones hay que darles cierta armonía, hay que combinarlas, ¿no? En exceso pues cada lobby plantea el suyo o cada investigador incide en el que nos viene mejor y olvidamos que muchas veces es una cuestión de equilibrio. Hay demasiados ejemplos aquí en Aragón que en la industria del cable o con una determinada algo que da mucho lugar a trabajo y sin embargo pues aquello pasó y no supuso nada de enraizar la población, pues porque a lo mejor no había un plan de vivienda, ni había guarderías, ni había políticas de cultura que hubiera allí, ¿no? Entonces, bueno, todo esto combinarlo y sobre todo darle cada vez más importancia a que la gente esté a gusto. Y a veces es más decisivo en un pueblo, pues eso, una asociación cultural, una buena organización para recibir a los que vienen de fuera o para pasar bien, para emplear el tiempo. Y por eso hay la capacidad que han tenido los escritores más recientes, porque ellos manejan bastante bien la perspectiva de los sentimientos, de la mentalidad, de la mirada, y aunque yo discreparía bastante del análisis sustantivo que muchas veces Sergio del Molino o Paco Cerdá, a mí cosas que dicen ellos en cuanto al contenido o la explicación, estoy muy en desacuerdo con lo que dicen, pero sin embargo cómo introducen la sensibilidad o ciertos sentimientos pues de autoestima, de soledad o de frustración o de trauma o la idea de éxito, en cambio en eso sí que me parece que abren la ventana pertinente que teníamos demasiado tiempo cerrada, ¿no? Entonces, bueno, ahora hay algún estudio, ¿no? David Reger, desde la Autónoma de Madrid, por ejemplo, está en un proyecto europeo sobre la soledad, ¿no? Entonces, bueno, son este tipo de cosas y sin duda en la soledad influye el dinero que ganas, las ayudas que tienes, las carreteras, pero sobre todo influye el deseo, las ganas de estar ahí, ¿no? Bien, esto que igual yo así lo explico demasiado mal, de forma bastante incompleta, sin embargo ya hace un tiempo que la OCDE reunió a Fitoussi, a Stiglitz y a quien más, a varios popes de la economía y les dijo, bueno, fue todo a raíz de
del presidente de la República, que consideraba que Francia estaba quedando detrás y cómo podía justificar que de alguna manera aquello no se medía bien a través de la renta per cápita, ¿no? Entonces, bueno, empezaron a darle vuelta con la ayuda de cómo reconsiderar, ¿no? Pues qué otras cosas podrían ser importantes. No sé si ahí se llega a ver los 11 pétalos, pero como además de los ingresos, que es uno entre tantos, interviene también la vivienda, el empleo, el sentimiento de pertenencia a la comunidad, el medio ambiente, la educación, el compromiso cívico, la confianza, la salud, la satisfacción, la seguridad, el balance entre vida y trabajo, ¿no? Entonces, bueno, según uno el peso que le dé a cada una de estas cosas, pues resulta que a lo mejor hay países que suben para arriba o bajan para abajo, ¿no? Por ejemplo, España, con todo lo que criticamos, cuando se le da mucho valor al balance vida-trabajo, subimos para arriba. Por ejemplo, México o Brasil, que quedan abajo en según qué cosas, cuando se le da valor a la amistad o a la comunidad, suben para arriba, ¿no? Entonces dices, bueno, ¿qué es lo que al final consigue que la gente esté más a gusto? Cada uno tendríamos nuestro menú, pero seguro que es una combinación de todas ellas. Bien, en Europa se ha puesto en marcha el European Social Progress Index, que tiene ahí diferentes dimensiones, también de tipo cualitativo, y bueno, esto que sería una órbita un poquito eurocéntrica u occidental, pues resulta que desde Norteamérica ya lo han planteado dirigidos por Porter, ¿no? Con una serie de patrocinio privado para 136 países. Bueno, quedarían todavía fuera 60, pero ahí tienen una perspectiva mundial que va en esta línea, ¿no? Sin duda la cocina de cómo se han elaborado estos indicadores cuenta bastante, puede ser discutible, pero yo creo que la perspectiva va un poco por lo que decíamos antes, ¿no? De considerar todo como una sinfonía, que a veces pues un instrumento que podemos considerar secundario, la percusión, pues puede ser que la que fastidie la música del invento, ¿no? Y bueno, y en todo esto me chocó hace poquito, cuando estaba preparando la exposición, pues es un pueblo que según la Federación Española de Municipios y Provincias, o la mayoría de los periodistas o de la gente, o todos los que piden más dinero o financiación, etcétera, dirían, pues qué asco vivir aquí, ¿no? Pues resulta que es un pueblecito perdido, con 29 personas, y que sin embargo personas bastante cualificadas van allí, unos desde Norteamérica, otros desde Francia, y sobre todo me gustaba el párrafo de un fotógrafo francés que hablaba de la mirada, ¿no? Hablaba de la mirada, de lo distinto que hacía ahí respecto de lo que hacía en París, de cómo le cambiaba un tanto las coordenadas. Y también me gustaba el párrafo de cierre. Yo creo que el problema de la población, sin duda el número influye, pero ¿en qué medida esos pueblos son guetos? Cuando en un pueblo solo viven pakistaníes, o cuando en un pueblo solo viven viejos, o cuando en un pueblo solo viven jóvenes, que a veces también se da, ¿no? Cuando se pierde la diversidad. El hecho de que aquí, como decía, pues se ponían a conversar cogiendo los tomates, tanto el señor de Harvard como el señor que solo había salido cuando había hecho la mili del pueblo, pues eso sin duda que enriquece en ambos sentidos, ¿no? Y yo creo que esa diversidad, que por el desequilibrio tan grande que en España hacemos todos los cambios de tendencia tan súbito, lo estamos padeciendo en mayor medida. Entonces, bueno, volver. ¿Dónde es la gente desea vivir? Y a lo mejor igual hay sitios que la gente no desea vivir y entonces la despoblación no es problema, simplemente es que allí no quiere vivir nadie, ¿no? Y ampliar la mirada. Cuando uno decide dónde vivir, pues a lo mejor hay gente que es feliz yendo a un centro comercial, pero a lo mejor decirle, bueno, ¿qué consecuencias tiene esto? ¿Qué cosas puede haber además de estas otras, ¿no? Entonces, sobre todo, el aprendizaje, la educación debería permitir que fuéramos un poquito más amplios de esa mirada, que introdujéramos información no solo como meramente datos, sino como capacidad crítica, educar también nuestra sensibilidad y luego eso, que cada uno viva donde quiera, que sin duda combinará diferentes lugares, ¿no? Porque la forma de estar en los sitios, como decía, es cambiante. Uno puede estar de lunes a jueves o a lo largo del día o a lo largo de su vida. Bien, propuestas pendientes olvidadas. Le hemos dado demasiada importancia a la oferta productiva que la tiene, pero hoy en día, pues en esos 45 minutos, ¿no?, que se establecen como tiempo límite, se puede recorrer mucho. Y sin embargo, a lo mejor la conciliación familiar, ese tiempo de ocio, las relaciones personales, la calidad del entorno donde vives,
gana mucho más el lugar como lugar de residencia que como lugar productivo, ¿no? Y de hecho estamos viendo que conforme la tecnología permite autonomizar e independizar ambos flancos, pues a veces hay incluso actividades que se están yendo de los pueblos, ¿no? Se le da demasiada importancia al cemento, al asfalto, a lo tangible y poco a los proyectos. Yo creo que las subvenciones deberían ir más sobre el proyecto. A lo mejor hay mucho centro interpretativo y poca cultura en los pueblos, ¿eh? Hay muchos museos que a veces no se pueden ni mantener y a veces hay poquitos proyectos culturales o no se apoya a la gente dinamizadora o a los que sí que tienen buenas iniciativas, ¿no? Yo siempre digo, en Kenia hay pocos estadios de atletismo, pero vimos con qué facilidad baten el récord del maratón, ¿no? Porque hay gente que lo vive, que tiene unos valores, una mentalidad y hay buenos entrenadores. Entonces, bueno, yo creo que los políticos deberían dejarse, lo importante no es el pabellón puente o estas tonterías que se dice, sino la materia gris, la gente que piensa críticamente y actúa ahí con una serie de ideas, ¿no? La forma de gestión es bastante importante y en eso quería incidir, y también en la última etapa con relación al debate, a la información, ¿no? Y en estos dos puntos me voy a centrar un poquito más ya terminando. Igual que se dice que hay una cadena de valor, en la de la gestión pública podríamos distinguir, esto es de una manera muy simplificada, seguro que se podría mejorar, pero habría como tres eslabones. Uno que es el debate, el diseño previo, parece que ahí intervenimos los think tanks, los investigadores en mayor medida, la elaboración, ¿no? Que se plasma pues esas estrategias, esas directrices que se han descrito y que puede que estén bastante bien, ¿no? Y están ahí. Pero olvidamos que la parte decisiva es la implementación. Si tienes un jefe de servicio que evalúa las cosas de una determinada manera o que estrangula todo, o nombramos un director general porque su mayor mérito es que es del mismo pueblo del mío, o porque me salvó en las primarias, o por lo que sea, pues es como si eligiera a Florentino Pérez al portero del Real Madrid porque es su sobrino, ¿no? Y sin embargo en política y en gestión pública este tipo de decisiones las vemos y las asumimos con normalidad, ¿no? Entonces yo creo que, igual que por ejemplo ya el caso de Televisión Española se está haciendo un concurso de méritos, igual que en Inglaterra, cuando hicieron el Banco de Inglaterra, eligieron a un canadiense porque es el que tenía el mejor currículum, no lo consideraron más idóneo. Creo que este último eslabón, al de implementación concreta de las medidas, no solo diseñar lo que se publica en el Boletín Oficial de Aragón o del Estado, sería bastante pertinente. Y no solo es un currículum académico, el conocimiento a veces está fuera demasiadas veces de la universidad, y también el compromiso, la voluntad que tenga esa persona con el proyecto, que no siempre sucede. Bien, entonces metería bastante crítica con esa cadena de gestión y también la achacaría a la nuestra como investigadores. Está ese incentivo a tener papers, JCRs, journal, que está muy bien, esa investigación básica que se convierte en publicaciones, pero nos olvidamos sobre todo en la ciencia social que estamos para resolver o por lo menos contribuir, igual es una palabra excesiva, pero sí aportar que, igual que al médico supuestamente le interesan las enfermedades y los enfermos, no el obtener patentes de un medicamento o publicaciones en revistas raras, que debería ser relevante para él en qué medida transfiere al mundo en el que vive esas ideas, ¿no? Y contribuye a que el debate esté un poquito más animado. Entonces yo creo que falla aquí bastante la motivación de los científicos, que eso no sirve para nada en su carrera profesional y sin embargo debería ser pertinente. Debería ser también pertinente que los políticos lean, estudien, más allá de hablar con uno, de quedar más simpáticos. Es sorprendente cuando muchas veces en cuanto se va a la televisión de un congreso ellos desaparecen también, ¿no? Entonces, bueno, que dediquen tiempo a estudiar. A mí me sabe malo cuando dicen ya estamos cansados de diagnósticos. Tú no te metes al quirófano sin que te hayan hecho la radiografía, ¿no? Con la radiografía tampoco te quedas, pero hay que hacer la mezcla de ambas cosas, ¿no? Me sabe muy malo cuando los periodistas buscan más el titular o la palabra contundente, cuando buscan que digas lo que ellos quieren decir sin interpretar que a lo mejor estás diciendo lo contrario o lo que digan otros. Creo que también ellos. Entiendo que la precariedad hoy en el mundo periodístico es tremendo, es cainita,
cómo se han convertido los medios de comunicación y han perdido la perspectiva de ser un cuarto poder, pero crítico, reflexivo, y que lo importante serían las preguntas. Las soluciones cambian más de la cuenta y tratar de ser más rigurosos en las preguntas, ¿no? Entonces ahí nos queda mucho en el debate. Bien, intentando resumir todo este rollo, diría que hay que redefinir los objetivos, olvidarnos del número de población, sino que preguntar a la gente qué deseo tiene de vivir en un territorio que en el caso de España tenemos la ventaja, yo creo que es una ventaja, de vivir en espacios de baja densidad. Eso nos permite hacer muchas cosas y encima con las nuevas tecnologías muchas más, como decía Ángel Puello. Entonces, el tema no es cuánta gente tenemos que crecer, sino que es cómo nos podemos adaptar a las circunstancias que están llegando y que están quedando en bastante evidencia. Hacerlo con rigor, o sea, nos tenemos que criticar, señalarnos nuestros puntos falsos, dejar de quedarnos en función del aplauso y estar abiertos a lo que cuentan de otra disciplina, introducir la crítica, introducir esa sensibilidad que decía que creo que la literatura ha sabido hacer lo que los académicos no hemos sabido, contextualizar porque lo que funciona bien en un territorio no funciona en otro, abandonar esa idea de tengo el modelo, tengo la clave, porque trabajamos con teorías o modelos que hay que contextualizar, que hay que adaptar, pensar eso desde una perspectiva interdisciplinar, los departamentos de gobierno que sean colaborativos entre ellos, también a diferentes niveles administrativos, también con la sociedad civil. A veces hay cosas que pueden implementar mejor ciertas ONGs que a través de más burocracia, y con ese razonamiento lo más completo que se puede hacer, ¿no? Bien, dando importancia, como decía, a la ejecución, la pizarra está muy bien, todos somos entrenadores, pero el mérito verdadero se lo lleva el que en el campo de fútbol se come el barro y lucha, ¿no? Entonces, para eso, de verdad, yo creo que en España todavía está pendiente una meritocracia sincera, honesta, transparente, cuando evaluamos la idoneidad de las personas, ¿no? Entonces, yo creo que esa es la gran diferencia que nos queda con relación a los países que sí que la tienen, y que en este caso se mejoraría bastante a todos los niveles, a escala de comarca, a escala de pueblo, a escala de lo que fuera. Y por eso mismo yo creo que la palabra fundamental sería rigor, rigor en el debate a todos los niveles, académico, en el Parlamento, en el Ayuntamiento del pueblo, en la Asamblea de la Asociación de Vecinos, etcétera, etcétera. Porque la medida no será el número, sino en la medida que sea consecuencia de que la gente viva donde desee. Ese es el criterio de eficiencia y de acertar, creo. Bien, pues muchas gracias y a su disposición. Muchas gracias, José Antonio.